Se ha vuelto común que en nuestra existencia no solo se sitúe en entornos sociales como la escuela, la familia, el trabajo o en espacios como el mercado, el parque, el gimnasio, la propia calle. Las redes sociales no solo se han colocado como un espacio de entretenimiento, se han convertido en un espacio que nos asoma al mundo, pero tienen la capacidad de influenciar la concepción de nuestro entorno y de los otros, lo cual repercute en el mundo real. ¿Qué podemos decir sobre la influencia del pensamiento Red Pillar en nuestro contexto latinoamericano? Estás en Logos Táctico, bienvenido. Al dar cuenta de este pensamiento, es preciso acotar que su ideología lleva más tiempo incubándose en otros contextos respecto al latinoamericano, y al ser el segundo el que nos ocupa, será el predominante en este análisis. Red Pill es un concepto en el que se suele englobar a un pensamiento dirigido a unas formas de masculinidad, generadas principalmente en respuesta a los feminismos. Se tiene como una de sus primeras manifestaciones, en esta parte del globo, en la conformación de espacios y figuras denominadas como maestros de seducción, dirigidas a hombres heterosexuales para atraer al sexo opuesto, y cuyas enseñanzas se suele respaldar en la denominada psicología oscura, además de un discurso pseudocientífico, en donde se expone una predominante naturaleza biológica en la psicología de hombres y mujeres. Lo anterior, teniendo de fondo escenas de series y películas en donde se da a entender lo infalible de estas enseñanzas, su respaldo en la ficción. También se encuentra el culto a personajes ficticios en la cultura popular, culto construido a partir de una serie de elementos que en conjunto integran la representación del mítico macho alfa, la distinción en su forma de vestir, la manera de andar, la expresión de su mirada, porque realmente no se trata de una ausencia de expresión, la proyección de un poder y éxito en sus acciones y gestos. Una representación a encarnar, dejando un poco de lado el obtener a la mujer o a las mujeres que se desean, por centrarse a llegar a ser ese hombre ideal, y que estas representaciones alimentan, separando a estos personajes de las historias que les dan sentido. Tal como el caso de Patrick Bateman de American Psycho o los Peaky Blinders, entre otros. Y como se ha mencionado, se parte de unas tácticas para conseguir mujeres a partir de engancharlas psicológicamente y en medio de este intercambio en redes sociales, el dar cuenta de los rechazos obtenidos y los resentimientos generados a propósito de ellas, construyendo una serie de discursos retratando lo ilógicas y primarias que son, que se refuerza tanto en el discurso pseudocientífico como por el cúmulo de podcasts, entrevistas en la calle, memes y demás, que refuerza su cosificación, sea en utilizar su cuerpo ante su desechabilidad o al buscar una mujer denominada tradicional en un rol sumiso en torno al alfa. Aquí entra en juego la adaptación del pensamiento estoico, y es cuando vemos la proliferación de imágenes de esculturas de inspiración grecolatina, sumamente musculadas en aquellos contenidos que adecuan esta filosofía al discurso Red Pill, en un meme con una frase en redes sociales, la portada de un video o de un libro de autoayuda. Este discurso se entreteje entre las interpretaciones lejos de perspectivas académicas sobre esta filosofía, prácticas ascéticas como un conjunto de acciones en el cuerpo y en la mente, e ideas vacías que se llenan con subjetividades y que en su conjunto se hace implícito que el individuo se transforme a sí mismo. Por ejemplo, para que un hombre se vuelva alfa y tenga éxito en la vida, lo cual se suele traducir en ser deseado por mujeres y tener dinero, además de leer la filosofía de los clásicos estoicos, debe dejar de masturbarse, hacer ejercicio, meditar, ponerse a estudiar y enfocarse en sus metas signifique lo que signifique esta frase. Incluso, hay quienes sugieren que diariamente el hombre tenga intercambio de comunicación con mujeres en un número de veces al día. A partir del término Red Pill, se ha buscado integrar en esta exposición toda una serie de perspectivas en las que se han estado construyendo masculinidades, partiendo de ideas machistas y predominantemente misóginas, de las que sin embargo es preciso señalar su diversidad de manifestación. Como por ejemplo, la generación de mitos construidos a partir de la píldora roja y azul de la película Matrix, la existencia de posturas como la Black Pill, los hombres que siguen su propio camino, los incel, las diferencias entre hombres denominados alfa y denominados beta, las distinciones que se hacen en algunos círculos entre el hombre alfa y el hombre sigma, qué es el chat, etc. A todo ello, además el acentuamiento de la polarización entre hombres y mujeres, discutido ampliamente en redes sociales y en entornos académicos,
nos encontramos con otra forma de meritocracia enfocada en los hombres. Para ser un hombre exitoso que tenga a la mujer o a las mujeres que desee y tenga una posición privilegiada en la sociedad, no existen las desigualdades estructurales, la falta de acceso a oportunidades de desarrollo que determine su estado en la sociedad, sino que solamente requiere enfocarse en sí mismo. Para transformarse como hombre, requiere hacer ejercicio, aunque tenga un trabajo precario, y que para trasladarse a este deba recorrer grandes distancias, pues posiblemente viva en una ciudad dormitorio, o que para acceder a otras oportunidades, en lugar de capacitarse o quizás acceder a estudios profesionales, necesite estudiar filosofía estoica para desarrollar la templanza y la continencia en el carácter, y acceder de este modo al éxito personal. Pero ¿por qué se debe invertir en la propia educación? ¿Por qué hoy en día resulta tan poco significativo económicamente hablando tener estudios universitarios en comparación a la práctica de un oficio? ¿Qué hacen los políticos por la ciudadanía? ¿Por qué la vida cuesta más? Estos y otros temas no se cuestionan, porque tanto nuestras motivaciones como el contenido en nuestras redes sociales determinadas por el algoritmo muestran contenido en cómo enfocarse a sí mismo, por qué debes controlar tus emociones, cómo tener muchas mujeres, por qué ellas están equivocadas, burlas hacia las mujeres viejas o las madres solteras, por qué las cariñosas son una mejor inversión o por qué debes dejar de consumir. En un mundo tendiente a la polarización entre derechas e izquierdas, en donde mediáticamente se busca deshacer las protestas de colectivos a través de su rechazo, que en conjunto son protestas dando cuenta de distintas desigualdades, dirigidas al gobierno para atenderlas, en su invisibilización, con discursos que las contrarrestan a pesar de ir en contra de la colectividad, favorecen el poder de facto empresarial con respecto al estatal, con la promesa al ciudadano de a pie de tener la misma condición de igualdad con el empresario para generar su propia empresa y fortuna. En la búsqueda de antecedentes del pensamiento Red Pillar, teóricos como Max Sweeney plantea el interés en la cultura romana y parte de ello el pensamiento estoico en grupos de ultraderecha en el contexto anglosajón. Esto como reacción a la mayor presencia de personas no blancas en el espacio público, así como la difuminación de los roles masculinos tradicionales, lo cual se busca contestar y contrarrestar con un nacionalismo blanco. De acuerdo con Holger Holm, se entiende que el estoicismo era una parte completamente esencial de la cultura romana, tanto que algunos afirman que el Imperio Romano Occidental cayó porque sus ciudadanos ignoraban y estaban profundamente desinteresados por las virtudes estoicas republicanas, que habían forjado y unido a la nación en un esfuerzo común durante los primeros días de su historia. De acuerdo con Jonás Casado, en la Red Pill, los textos estoicos les son de gran ayuda, pues encuentran en ellos una filosofía que celebra precisamente características asociadas a esa noción de masculinidad: fortaleza, racionalidad, fuerza y control sobre las propias emociones. Por eso consideran que el estoicismo es la doctrina más adecuada para el hombre moderno. Definitivamente es un tema sumamente amplio que continuará siendo desarrollado en próximos videos. Si te gustó da clic en la campanita de suscripción para tener notificaciones de más contenido. Hasta pronto.